arrancamos y de última o recupero con él o en realidad la clase B es tranquila, tranquilamente le pueden pasar, digamos, las cosas, pero vamos a tratar de que participe. Necesito una No voz. me está dando bola el amigo Angelo. No. Creo que no, tranquilo. Mientras No tiene- tanto, te paso la lámina que me olvidé de mandártela, pero después mirala cuando puedas. Sí, vos me tendrías que mandar la lámina. Mostrámela si querés un cachito o andá pasándomela. Dale, ahí te lo Pasámela mandé a WhatsApp. Sí, por WhatsApp, por Facebook. Dale. Yo después la voy a mirar bien. Dale. ¿Y ustedes tenían algún tipo de tema como de hilo conductor de la lámina o venían como armando la parte de informe nomás? Me acuerdo que me habían comentado que tenían como bastante información, Sí. pero les faltaba Justamente como... eso por ahí. Perdón, justamente eso por ahí nos faltaba un tema conductor. Si bien, como vos decís, teníamos toda la. Uy, se me queda sin batería. Teníamos como mucha información más o menos ordenada, pero no había un hilo que conduzca todo. Perfecto. Se intentó a lo último, pero no lo hay. Si me preguntaste, digo que no lo tiene. ¿Y qué intentaron? ¿Qué fue lo que intentaron hacer al último? Ahora sí, estamos. Ángelo, ¿cómo andás? ¿Estás llegando de afuera? ¿Cagado de frío? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Ángelo, ¿me escuchás? No. Está medio complicado, me parece. A ver. Ángelo. No. Bueno, a ver, pero está con los auriculares. Ángelo, ¿me escuchás ahí? Buenas. ¿A mí alguien me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ah, sí. Bueno, listo, tranquilo. Ahí ya estamos todos. Le estaba preguntando a Lucas qué era lo que habían intentado hacer para organizar la lámina a lo último. Frío. Me parece que no escucha nada, Ángelo. Tenemos como 5 minutos de... Yo no escucho nada. El profe está hablando, ¿no? Sí. Bueno, a ver, espera, porque yo a él lo veo como reconectando. Ah, pero vos nos escuchás bien a nosotros. Sí, a ustedes sí, menos al profe. A ver, espera que voy a salir. Qué raro. No pasa nada, no pasa nada. ¿Él ahora se puede agregar solo? Si querés. ¿Cómo? ¿Él ahora se agrega solo? Ahí está, ahí se agregó. Ángelo, ¿me escuchás? Ahora sí. Perdón si... No pasa nada. Se lo veía reconectando, entonces como dije, bueno, no hay problema. Bueno, contame, Lucas, a ver qué es lo que intentaron hacer. Cuénteme. Más o menos, ahí justo te pasé la lámina, más o menos lo que quisimos ordenar a lo último, porque al principio era eso, ¿viste? Teníamos como una cuadrícula donde la información se desarrollaba en ambos sentidos, y al último quisimos agregarle un tema conductor de el desarrollo de la nueva arquitectura, un poco manierismo, si se quiere, pero no lo llevamos a ese lado. El desarrollo de la nueva arquitectura en el nuevo continente, o sea, lo que se generó en Europa, en todo el Mediterráneo, la crisis que generó el descubrimiento voy a trabajar acá, gordo, y la porque financiación no puedo de las trabajar, no nuevas. puedo escribir. Todo esto tendríamos que haberlo desarrollado mejor, ¿no? Nosotros lo dejamos como la nueva arquitectura en el nuevo continente, desarrollamos obras por movimientos, pero todo esto que te estoy explicando no lo plasmamos en ningún lado, ¿viste? Que por ahí hubiese aportado a que sea un tema viable. Cuando vos hablas de la nueva arquitectura en el nuevo continente, ¿el nuevo continente te referís a América? Claro, sí. Está bien. Bueno, mira, hay una linda lógica para encarar esto que ustedes quieren armar, ¿sí? Que es empezar a pensar en cómo viajaron las ideas de Europa a América y cómo es el proceso de asimilación y de apoderación, digamos, de esas ideas. ¿Okay? Hay como dos conceptos que hay que tener en cuenta que vienen de la sociología acá, que uno es el de sincretismo cultural. Cuando nosotros hablamos de sincretismo, imagínense hablar de mezclar, ¿no? O sea, tomamos elementos de una cultura, tomamos elementos de otra cultura, por ejemplo, la cultura europea, la cultura preexistente en América, la cultura precolombina, los mezclamos
y surge una tercera cosa, ¿no? Esto es uno de los fenómenos, digamos, a partir de los cuales se empieza a construir esta nueva arquitectura, como decimos, la nueva arquitectura en el nuevo continente, ¿no? Y el otro de los conceptos tiene que ver directamente con un fenómeno que se llama déjenme acordarme, es la transculturación. Ahí está, no me salía. La transculturación. ¿Qué es la transculturación? O sea, el sincretismo es la mezcla lisa y llana, ¿no? Tenemos verde, tenemos amarillo y tenemos azul, mezclamos y sale verde. Eso es sincretismo. Ahora hay otra cosa que se llama transculturación, que es cuando una cultura toma elementos de otra y se los apropia. ¿Sí? Y hay mucho de esto en América. Y está bueno. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con el barroco, ¿no? Por ejemplo, en el barroco mexicano, cuando veamos América lo vamos a ver. En el barroco mexicano, en lo que es el lenguaje, la construcción del lenguaje del barroco mexicano, va a haber como dos vertientes. Va a haber una más academicista, más seria, entre comillas, que va a ser la que van a ser en realidad los europeos, los hijos europeos en México, como por ejemplo la Catedral de México en el Zócalo, ¿sí? En la Plaza del Zócalo. Y es como para las obras más importantes. Es un barroco como muy monumental, pero también muy sobrio, ¿sí? Pero después resulta que aparece otro barroco, que es que hacen, digamos, los nativos de acá, que es un barroco distinto, que es un barroco que es muchísimo más fantasioso, muchísimo más exuberante, que se deja como contaminar, entre comillas, por las lógicas simbólicas locales, ¿no? Entonces empiezan a utilizar, no sé, por ejemplo, capaz que una cúpula te la cubren todas con cerámicas de todos colores, bien mexicano, ¿no? O por ejemplo, vieron que teníamos en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, ¿cómo se llama? Hoy ando flojo para las palabras. En la Acrópolis de Atenas teníamos, bueno, el conjunto de edificios, hay uno que es más nuevo todo, que se llama el Erecteion, que ahí ustedes pueden ver unas columnas que sostienen unos dinteles, que se llaman cariátides. Estas cariátides tenían formas femeninas, ¿no? Que obviamente a partir de las proporciones representaban los cánones de belleza femenino de la antigua Grecia, ¿sí? Entonces, bueno, eran como mujeres que estaban sosteniendo así los dinteles, los arquitrabes, ¿sí? En vez de tener columnas, tenían mujeres directamente, estatuas, o sea, esculturas. Esto mismo van a hacer, por ejemplo, en el barroco mexicano, en algunos casos, y van a hacerlo con unas figuras que en vez de llamarse cariátides, como en la antigua Grecia, acá se llaman estípites. Y las estípites son, por ejemplo, pueden ser pirámides invertidas, ¿viste? Cosa que en el cristianismo jamás se hubiera hecho. O, por ejemplo, pueden ser también mujeres. Pero son mujeres con los cánones de belleza locales. Es decir, que cuando las vemos no tienen las proporciones de las mujeres griegas. O sea, son como les gustaban las mujeres a los mexicanos, son como más peticitas, más gorditas, con más carne, porque era lo que les gustaba a ellos. Entonces decían, vos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué querés poner acá? Una mujer hermosa, quiero que esté teniendo... Listo, te decían. Pero no te voy a hacer una mujer como le gustaba a los griegos, te la hago como me gusta a mí. Claro. ¿Sí? Bueno, ese tipo de procesos muestran también cómo se apropia entonces lo que, digamos, la cultura local, cómo se apropia de elementos que vienen de Europa. ¿Sí? Si a ustedes les interesa esto, podemos tratar de empezar a jugar con esta idea y armar algo así. Es un examen que en general preparo poco, ¿sí? Porque no a todos les gusta, porque exige un sacrificio y un estudio, pero los resultados suelen ser interesantes. Sí, yo no lo hablé con Ángelo, pero a mí me gusta, o sea, lo elegimos en algún momento, no lo llegamos a desarrollar, pero sí, por mí... Sí, porque yo recuerdo que en la lámina hubieron cosas que fuimos sacando y diciendo, mira, esto yo recuerdo que lo veía en Perú, esto lo recuerdo acá en Argentina, o sea, como elementos que surgían en Europa, como íbamos como descifrando, mira, esto lo vimos acá también. Entonces, claro. Capaz ahí decíamos, y por eso elegíamos las obras que elegíamos porque claro. Esa obra que nosotros estábamos eligiendo, también la vimos acá, no estaba tan
No estaba tan Bueno, lejos. eso, por ejemplo, no sé, acá tienen la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ustedes tienen la fachada que hace, ay, se me fue el nombre, bueno, la fachada que hace, ya me voy a acordar. Es igual, pues, se reconstruye la fachada, ¿no? Es igual al Palacio Borbón de Francia del siglo XVII. O sea, es como si le hubieran sacado una fotocopia de la fachada y hubieran puesto esa fachada en ese edificio. Sí. Pero bueno, esto tiene una explicación, ¿sí? Tiene que ver con que después de los movimientos emancipatorios acá en América, todo lo que tuviera algún tipo de lazo cultural vinculado a España estaba en cuestionamiento. Entonces, ¿a qué es lo primero que hacen, por ejemplo, no sé, Rivadavia, las primeras presidencias? Lo que hacen es empezar a decir, bueno, cortemos lazos culturales con todo lo que viene de España, lo que vale es lo que viene de Francia y de Inglaterra, ¿no? Entonces se miraban ese tipo de... Era como que Francia era el faro cultural, Inglaterra era el faro tecnológico, ¿eh? Pero bueno, si a ustedes les parece, podemos ir por ese lado, ¿sí? Sí, ¿Eh? sí. Bueno, Trabajar y sobre la base. Andrew, ¿vos me escuchás? Sí, los escucho. Bien, escúchame, vos vas a tener que ir, yo no te quiero presionar ni apurar, pero andá pensando a ver qué tema te gustaría armar también, ¿sí? Viste que yo te decía el otro día, hay como algunos temas que está probado que funcionan, ¿sí? Por ejemplo, lo de los espacios colectivos funciona bien, porque tiene una escala que está ahí entre arquitectura y urbanismo, que está buena porque te sirve para disparar para los dos lados cuando lo tenés que explicar. Es como que está verificado que eso puede andar. Y si no, la otra que yo te recomiendo, le recomiendo siempre a todos, el tema de la forma, el tema del lenguaje. Porque es como, la forma ha representado históricamente para la humanidad un problema ético y estético, ¿sí? Es como las dos cosas, la forma es lo que siempre se expresa, ¿sí? En todo, en cualquier arte, en lo que sea, fíjense, no sé, la forma, las formalidades, siempre están determinando, por ejemplo, casi todas las interacciones humanas, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre ahora en las formas, entendiéndolas, por ejemplo, como reglamentos de comportamiento, ¿no? ¿Cómo son las formas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, cómo son las formas en un velatorio? ¿Cómo son las formas cuando uno va a la escuela? ¿No? Bueno, entonces la arquitectura también tiene mucho de eso. Y está bueno porque lo que tienen las formas o lo que tiene el lenguaje es que es un espejo de la sociedad. Entonces te permite mucho hablar de contexto, ¿no? De cómo se van transformando las sociedades, ¿eh? Tanto en Europa como en América, ¿sí? Así que yo te diría que como que entre uno de esos dos vaya oscilando tus... O si se te ocurre algo, lo planteás y lo vamos viendo, ¿eh? Pero ya la semana que viene vas a tener que tener una postura como más clara, decir, mirá, me gusta esto, y vamos por ahí, ¿eh? Así ya empiezan a laburar y se sacan esto de encima. ¿Mm? Bueno, hoy vamos a arrancar con lo que sería la segunda clase, que va a ser manierismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les contaba que el profesor Fernando Aliata hace este esquema que está tan bueno, que él como que hace dos círculos, ¿no? Un círculo del Renacimiento y el otro círculo del Barroco. Y el manierismo es esa intersección entre los dos. El manierismo es lo que anticipa cómo se va a transformar esta arquitectura racional, sistematizada, del humanismo, que es el Renacimiento, cómo se va a transformar en una arquitectura totalmente emocional, sensual, ¿sí? Que apunta a los sentidos y deja un poco de lado lo que es la razón, ¿eh? El manierismo nos va a anticipar esta transformación, ¿sí? Y como toda transformación que tiene que ver con el lenguaje, en este caso específicamente les diría con el lenguaje, esto responde a transformaciones sociales, ¿no? Pasaron cosas, por eso es que se genera. ¿Se acuerdan que el otro día nosotros hablamos de esto, de la idea de sistema en el Renacimiento? Y del problema que surge cuando un sistema se agota, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos el ejemplo este de, bueno, hacemos un cartillito de carta y cuando no tenés más carta, y bueno, algo hay que hacer, ¿no? Entonces lo empezás a soplar, lo empezás a mover. Decíamos que el templete de Bramante, este templete de San Pietro y Montorio, que tenía esta forma de tambor, ¿se acuerdan? El último que vimos, que tenía como una cúpula arriba, que es re lindo. Decíamos, bueno, según Serlio, esa era como la perfección del Renacimiento. Y bueno, si esa era la perfección, ¿qué íbamos a andar haciendo todos templetes? ¿No? No, es como que se trabó el sistema, se agotó ahí. Entonces lo que quedaba era empezar a transgredirlo,
¿sí? Entonces teníamos un sistema agotado que motiva transgresiones, ¿sí? Pero también hay razones para esas transgresiones que tenemos que empezar a buscar en el contexto, ¿sí? Y vamos a tener en el siglo XVI, en la segunda década del siglo XVI, ahí un cachito antes de que aparezca el manierismo, vamos a tener la famosa reforma protestante que estaba motorizada o promocionada por un sacerdote cristiano que se llamaba Martín Lutero. ¿Sí? Esto capaz que en la secundaria les han hecho estudiar algo. Lutero era un sacerdote alemán viviendo en Inglaterra, que bueno, en un momento dado empieza a realizar algunas críticas en cuanto a lo que era la práctica religiosa, la práctica del cristianismo, ¿sí? Él criticaba mucho lo que era el lujo con el que vivía la iglesia, ¿sí? Y de alguna manera, la raíz de esta crítica nace, digamos, en empezar a pensar un poco, a analizar un poco cómo fue el origen del cristianismo. El cristianismo se transformó en la religión oficial de Roma, ¿sí? Del Imperio Romano de Occidente, en el siglo III a partir de lo que decretó en ese momento el emperador Constantino, ¿sí? Constantino en el año 313 dice, de ahora en más la religión oficial de Roma va a ser el cristianismo, no va a ser más politeísta. Pero esto tenía una razón de ser. Roma había entrado en una especie de espiral de decadencia social, ¿sí? En la cual había tenido emperadores con una vida bastante licenciosa, como Nerón, Calígula, ¿sí? Unos personajes bastante turbios que dirigían los destinos del imperio en ese momento y que tenían una vida, digamos, que estaba llevando a la sociedad a la decadencia, ¿sí? Es entonces, en ese momento, que Constantino dice, bueno, hay que pegar un golpe de timón. Esto no puede seguir así porque es el exterminio de nuestra sociedad, de nuestro imperio. Entonces propone empezar a cambiar un poco estos valores sociales a partir de decretar al cristianismo como la religión oficial. Y elige esa religión porque en sus comienzos el cristianismo, bueno, ustedes habrán visto alguna vez o habrán escuchado esto, por ejemplo, de que en el circo romano le tiraban los cristianos a los leones, ¿no? Sí. El cristianismo al principio fue una religión muy, muy perseguida, ¿sí? De hecho, el culto se practicaba a escondidas, en cuevas o en casas muy precarias, ¿sí? Sin las condiciones que hoy conocemos para practicar el culto. Entonces, en realidad, era una religión totalmente minoritaria, muy perseguida, pero que en realidad guardaba, en esto de la fe en Cristo, digamos, guardaba un mensaje de austeridad, de compasión, ¿sí? De misericordia, que entendía Constantino que era lo que necesitaba Roma en ese momento. O sea, dejar de vivir como vivían los emperadores, con esa vida tan licenciosa, y enderezar un poco la conducta. Entonces entendía que la cosa venía por ahí, ¿sí? Por un mensaje de fe que se basara en la austeridad y en la compasión, ¿no? Entonces, Lutero dice, ajá, el cristianismo en sus orígenes tenía un mensaje de austeridad, de compasión, de misericordia. Y mirá cómo viven los papas. Como dijo el Diego, con el techo de oro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ya le empezó a molestar a Lutero. O sea, Lutero era un monje, era un sacerdote que venía de las órdenes franciscanas, venía de ese lado más austero y más progresista de la iglesia. Y la otra crítica que hace, que es un poco la que termina de rebalsar, la gota que rebalsa el vaso, es que existía en ese momento una práctica en la iglesia que se conocía como la venta de indulgencias. ¿Ustedes saben lo que era la venta de indulgencias? ¿Saben lo que era la venta de indulgencias? No. ¿Ángelo? Por lo que había leído, era como una manera de que la iglesia trataba de ganar lo máximo posible en base a que ellos te decían de que ibas a tener la salvación eterna. Era como, no sé. Era como una especie de libre deuda, ¿sí? Para entrar al reino de los cielos, que tenía un costo económico. ¿Está bien? Por eso te vendían el perdón de tus pecados para que vos puedas ir al reino de los cielos. Lo cual era genial si vos tenías mucha guita, porque podías hacer cualquiera, pagabas y te ibas al cielo.
¿no? La verdad que para el que tenía plata cerraba por todos lados. El tema para el que no tenía plata, ¿no? Entonces decía Lutero, ¿cómo venta de indulgencias? ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Y esa crítica tan fuerte que él hace, que tiene todo un desarrollo lógico, como lo que estamos pensando ahora, esto mismo, cala muy profundo en la sociedad. ¿Sí? Porque este mismo análisis que hacemos nosotros, decir, bueno, si tengo plata puedo hacer cualquiera y si no, no. Y llega a la gente eso. Entonces, esto de la Reforma Protestante generó un cisma en la Iglesia Católica, ¿sí? Lutero, digamos, promovía, digamos, la desobediencia al Papa, decía, no, el Papa no nos representa como cristianos, ¿sí? Y la salvación no puede ser por el dinero, la salvación tiene que ser por nuestros actos y por la fe que profesemos, ¿no? Entonces esto generó la división en la iglesia cristiana, que es la que tenemos hasta nuestros días casi. ¿Sí? Vieron que siempre se habla de la iglesia protestante y la iglesia católica apostólica romana. Bueno, esto nace acá. ¿Sí? Nace un cachito antes de lo que es el manierismo. Esto supone, si ustedes se acordarán que hablamos del mecenazgo, ¿se acuerdan la clase pasada que decíamos que o los burgueses o la iglesia, ellos financiaban la obra de los artistas, de los arquitectos? Supone que de alguna forma, en este momento, el centro económico, el poder económico estaba en Roma, con los papas, ¿sí? Y de alguna manera se entiende que por la sensibilidad, digamos, que deberían tener los artistas, esto de ser financiado por alguien que estaba haciendo este tipo de prácticas, como que le debe haber generado mínimamente algunas contradicciones, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy trabajando y desarrollando mi obra gracias a guita que viene de la venta de indulgencia. Bueno, eso generaría contradicciones internas en estas personas que empiezan a manifestarlas, digamos, haciendo transgresiones en el lenguaje de la arquitectura, que son esas transgresiones que decíamos al sistema renacentista. ¿Está bien? Fíjense entonces cómo un hecho que es histórico se empieza a reflejar en la construcción del lenguaje de la arquitectura. Y hay otro, esto nada es unicausal, si todo tiene muchas causas, en la historia y en la arquitectura. Y hay otro dato también, que es un dato del año 1527, ¿sí? Que sucede un hecho que se conoce como el saco romano o el saqueo a Roma, ¿sí? Resulta que el rey de España, que era Carlos V, que era como el rey más poderoso de esa época, es como el primer monarca absoluto, era uno de los primeros que había consolidado como tanto poder, porque él era hijo de Isabel la Católica y de una Austria que se llamaba Felipe I, Felipe algo. Era prácticamente él había heredado media Europa. De parte de la madre había heredado lo que era España, Portugal, el sur de Italia, y de parte de los Austrias había heredado una parte de Austria precisamente, de Alemania, de Holanda. El tipo tenía territorios en media Europa. Había concentrado un montón de poder en la figura de una persona, que eso en realidad es el absolutismo monárquico, cuando todo el poder se concentra en una persona. Fue como el primero, ¿sí? Y resulta que se enteró por ahí que entre el rey de Francia y el Papa medio que estaban complotando contra él. Así que cuando se enteró de eso, al otro día mandó a su ejército a quemar Roma. ¿Sí? Están complotando con... Y ahora van a... Al otro día mandó y prendieron fuego todo, destruyeron todo. Y se supone que ese hecho también generó como mucha angustia en los artistas y en los arquitectos de la época, que la expresaron su disconformismo, o esa angustia, o esa bronca, también como manipulando el lenguaje y haciendo cosas que no tenían la racionalidad que proponía el Renacimiento. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bueno, se entiende entonces esta idea de que el lenguaje se transforma porque es el reflejo de una sociedad que se transforma, porque hay cosas que la modifican. Les voy a hacer una emboscada. ¿Alguno leyó? Con la mano en el corazón, ¿quién leyó? Yo leí un poco, pero no. Listo, Lucas, entonces te pregunto a vos. Vos vas a dar la cara por lo demás, listo. El primero, el pecho. Listo. Vamos a poner entonces, yo quisiera que vos me cuentes alguna característica del urbanismo manierista. O cualquiera de los tres. Si quieres saltar acá en defensa del compañero, se aceptan
No se olviden lo que le dije primero, les voy a tender una emboscada, le dije. Igual necesito pensarlo un poco. Pero Bueno. Yo creo que son el urbanismo, por lo que tengo entendido, usa mucho el reflejo de la perspectiva y utiliza mucho este juego de espacios que parecen cerca, pero a la vez están lejísimos, y genera como tensiones medias dramáticas, medio como que uno no sabe si está adentro, afuera, es como que genera una tensión que no se guía en base a la armonía, sino al espacio físico, ¿no? De llevarlo a recorrerlo. Vos podés rendir libre. Sí, podés rendir libre en cualquier facultad. Con 4 o 5 palabritas que sepa, me hiciste acordar a un chico que preparé para rendir Historia 3 libre con Gandolfi, que era así. El loco se defendía como gato entre la leña, así, como te defendiste vos. Bueno, yo les decía al principio, fíjense que les voy a tender una emboscada. En realidad no existe el urbanismo manierista. No hay un urbanismo manierista. En realidad no existe. ¿Sí? Lo que hace el manierismo es mostrar estas transformaciones sociales en el lenguaje. Sin embargo, vos me hablaste de eso porque tenemos un antecedente urbanista, pero no es que exista un urbanismo. Lo que tenemos es una figura gigante que es la de Miguel Ángel, ¿sí? Que desarrolla el ejemplo de la Piazza del Campidoglio, ¿sí? Cuando ustedes hacen la lámina, la Piazza del Campidoglio tiene que estar. ¿Por qué? Porque tenemos al Maradona del manierismo, que era Miguel Ángel. Era un tipo que se anticipaba 80 años al resto, ¿sí? Tenía una cabeza enorme y se anticipaba 80 años a las ideas de lo que iba a ser después el urbanismo barroco. Pero no existe un urbanismo manierista. ¿Está bien? Sí, sí. Eso que nos quede claro por las dudas, porque no va a faltar el que nos quiera hacer pisar el palito, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya queda claro. El manierismo básicamente trabaja en el lenguaje de la arquitectura, ¿sí? Con algunos temas que tienen que ver con la escala, con la convivencia de escalas, que esto es un invento de Miguel Ángel. ¿Qué escalas conocen de la arquitectura? Dos escalas tiene la arquitectura. Tiren. Me desorbitaste a mí. ¿No? Bueno, hay dos escalas de referencia en la arquitectura. ¿Qué será, la escala humana? Exactamente, sí señor. Una escala es la escala humana o la escala antropomórfica, que quiere decir que la relación de las medidas está en función del hombre, ¿no? Y hay otra escala en realidad en la que la relación de las medidas está en función del edificio en sí mismo, no tiene en cuenta al hombre. Y eso se llama escala monumental. ¿Sí? Entonces, estos edificios manieristas muchas veces van a hacer convivir las dos escalas, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, al lado de acceso, vamos a tener elementos que son de escala humana, ¿no? Al lado de un acceso. Pero a lo mejor vamos a tener una pilastra o una columna que capaz que tiene 3 niveles de alto. ¿Sí? ¿Está bien? Y esa ya no es una escala humana, es una escala que tiene que ver con el edificio en sí mismo. Entonces, ahí vamos a tener una de las características, estos juegos de escala, de convivencia de escala. Otra característica, bueno, son estas exploraciones que decíamos, esta idea de la exploración, ¿no? De empezar a transgredir el lenguaje renacentista y empezar a explorar y a hacer cosas medias lúdicas, ¿no? Que eso es un poco el sentido final de esto. Son como juegos que se hacen en el lenguaje, ¿sí? Y esos juegos, como resultado, empiezan a generar tensiones, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros veíamos, por ejemplo, que la forma perfecta para los renacentistas era el círculo? ¿Por qué? Tiene un centro, tiene un borde que es constante, una distancia constante de ese centro, y tiene infinidad de ejes, pero no tenemos una tensión marcada. Es una figura que está en reposo, si se quiere, ¿no? Hay un centro y un borde, nada más. Los manieristas, por ejemplo, van a empezar a utilizar, en vez de utilizar el círculo, van a empezar a utilizar la elipse, ¿sí? En particular Miguel Ángel. Vamos a decir las cosas como son. No le agenciemos triunfo a todos los manieristas, porque en realidad es más que nada Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué hacía? Componía una figura que era la elipse. ¿Cómo se hace una elipse? Una elipse se hace a partir de 2 círculos, ¿no? Sí. ¿Vieron cómo se dibuja una elipse? Se dibuja un círculo, se dibuja el otro, y empezamos a unir el perímetro,
Y nos queda una figura que ya tiene un eje largo y un eje corto. Al revés, un eje largo y un eje corto, ¿no? Y como tiene dos círculos, tiene dos centros que pasan por el eje largo. ¿Está bien? Y esos dos centros ya nos generan una tensión. Fíjense que ya nos marcan una linealidad, ¿no? Entonces el resultado de estas exploraciones y de estos juegos es que se logra alcanzar o se está persiguiendo, mejor dicho, un lenguaje que sea mucho más expresivo. No quiero solamente que me muestre las relaciones matemáticas, las proporciones, los vínculos con la antigüedad, sino que empiece a mostrar otra expresividad, otras cosas. ¿Por qué? Porque los arquitectos manieristas necesitaban expresar otras cosas. Necesitaban expresar que el sistema renacentista se había agotado, necesitaban expresar que estaban desconformes con la Iglesia y con lo que criticaba la Reforma, necesitaban expresar la angustia que les había generado el saqueo en Roma. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo define Alonso Pereira a esto del manierismo? Él dice que el manierismo surge como revisión de los principios del sistema renacentista, ¿sí? En particular, yo les diría los principios que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Y esto se va a desarrollar en Roma, ¿no? Y ahí vamos a tener a la famosa escuela romana, que en la escuela romana se proponía lo que decíamos recién, transgredir este sistema y enriquecer el lenguaje. ¿Y quiénes eran los personajes que estaban en la escuela romana? Miguel Ángel, bueno, estaba Giacomo da Vignola, estaba Miguel Ángel, estaba Leonardo, estaba Rafael, ¿sí? Estaba Donatello, estaban las tortugas ninja. ¿Está bien? Esto en algunos lugares lo van a encontrar como el Alto Renacimiento. Esto es un momento en el que tenemos tipos con una cabeza gigante. Ya no son los arquitectos del Renacimiento que necesitaban construir esa teoría y hacer el corte con la Edad Media. Son tipos que ya tienen esa base previa y lo que hacen es, a partir de esa base, dar rienda suelta a la imaginación. ¿Sí? Son arquitectos que también son artistas en general. Son arquitectos multifacéticos, como Miguel Ángel. Vieron que eran arquitecto, pintor, escultor, inventor, o Leonardo da Vinci. ¿Sí? Eran tipos que tenían una capacidad creativa gigante. A nivel urbano tenemos un ejemplo que tiene que aparecer en la lámina, que es el que decíamos recién, que es el de la piazza del Campidoglio, o la van a encontrar también como la plaza del Capitolio, ¿sí? Que hace Miguel Ángel, ¿sí? Él construye el edificio del fondo, ¿sí? Vieron que la plaza es así, es un óvalo al cual se accede subiendo una escalinata. Esa escalinata está puesta en el eje largo, en el eje que genera la tensión, ¿no? Entonces fíjense que ya nos está introduciendo la idea del recorrido. Subimos unos escalones para llegar a una plaza. La plaza no está plana, tiene como una forma media cóncava, y eso tiene que ver con los efectos ópticos que él está tratando de generar. De fondo tenemos el Palacio Capitolino, que es obra de Miguel Ángel, en donde, si nos empezamos a poner a ver los elementos del lenguaje, vamos a ver que conviven las dos escalas, la escala humana y la escala monumental, en elementos como las pilastras. ¿Sí? Y lo que hace Miguel Ángel, había un edificio, lo que hace es construir otro edificio gemelo como en diagonal. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere hacer Miguel Ángel con esto? Que cuando nosotros vamos subiendo la escalinata, nos dé la sensación de que todo es un solo edificio. Y cuando subimos arriba, cuando estamos en la plaza, nos damos cuenta en realidad que eso se abre y que no era una sola cosa, que eran tres. ¿Sí? Nos está queriendo engañar. Esa idea de la ilusión, del ilusionismo, del engaño, eso es algo que van a hacer los arquitectos barrocos. Miguel Ángel nos está anticipando 80 años lo que van a hacer después los arquitectos barrocos. En este espacio público, en realidad, en este espacio colectivo. ¿Sí? ¿Cómo hubiera sido una plaza renacentista si hubieran podido hacerla redonda? ¿No? Porque era la forma perfecta, cuadrada. ¿Sí? Bueno, no. Acá Miguel Ángel hizo un montón de cosas diferentes. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, es distinto lo que es realmente de lo que percibimos. El tipo nos engañó. ¿Sí? Y después vamos a ver otro ejemplo, que es de Giulio Romano, que es también un gran representante del manierismo en Roma, que se llama el Palacio del Té. ¿Sí?
El palacio, si nosotros vemos las plantas, es cuadrado, tiene un patio cuadrado, tiene una parte que tiene como un arco un arco de medio punto, en planta, ¿no? O sea, la planta es súper racional, súper renacentista. Tranquilamente podría ser una planta renacentista. Pero si empezamos a ver las fachadas, ahí podemos reconocer un montón de los juegos, estos juegos manieristas de los que hablábamos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, algunas cosas. Vamos a repasar algunas cosas. ¿Ustedes saben lo que es el almohadillado? El almohadillado era un tratamiento que se hacía en las fachadas, sobre todo en el Renacimiento, que era como una especie de laburo que se hacía a punta y martillo, que se iban como calando las piedras o los ladrillones para que parecieran piedras apiladas. ¿Sí? Era como una especie de no sé cómo explicarlo. ¿Vieron en los apliques que vienen para pegar que en la pared que parezcan piedra? Bueno, imagínense que en vez de hacerlo así se ponen a picar para darle forma de piedra, una cosa así. Era caro porque llevaba mucha mano de obra y tenía una lógica. Vieron que los palacios renacentistas tenían esta lógica del basamento, el piano nobile y los dormitorios arriba, ¿no? Y el almohadillado acompañaba esa lógica. Abajo era bien, daba la sensación de que eran piedras muy grandes, ¿sí? Bien profundo, bien marcado. En el piano nobile ya era un poquito más suave y arriba casi ni se notaba, como más liviano, ¿no? La sensación de lo más pesado abajo, lo más liviano arriba. Bueno, acá el almohadillado en realidad o es todo igual, o a veces tiene la parte más pesada arriba, la más liviana abajo. No respeta más esa lógica, ¿sí? El almohadillado está muy marcado en toda la fachada del edificio, ¿sí? Exagerado, exageradísimo, ¿eh? Otra cosa, fíjense, en la modulación, por ejemplo, de las columnas, ¿no? Generalmente nosotros habíamos visto Brunelleschi, la logia ¿cómo se llama? Del Hospital de los Inocentes, la clase pasada, que eran estos modulitos que él hacía para armar la plaza, ¿se acuerdan? Tenía una modulación que eran 9 modulitos iguales, tiqui, 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 tiqui. Bueno, si nosotros acá empezamos a ver cómo es la modulación de las columnas, vamos a ver que no es siempre igual. Tiene módulos distintos. Eso es una transgresión, claramente, porque si hubiera sido un renacentista, hacen todas iguales. ¿Está bien? Y acá empieza a generar... los arquitectos hablan de ritmos, en realidad no necesariamente de ritmo, es modulación, ¿sí? Hablan de otra... hay distintas modulaciones, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, fíjense que aparecen ventanas que en realidad no están. ¿La vieron en la fachada de eso? Aparecen ventanas que en realidad es como la pared rehundida, ¿sí? ¿Vieron cuando uno quiere clausurar una ventana que agarra y levanta pared en el vano de la carpintería? Bueno, acá en realidad no es que levantaron pared en el vano, o sea, levantaron pared y le dejaron el lugarcito para que parezca que hay una ventana. Pero es pared. Hicieron un nicho. ¿Por qué? Y porque están transgrediendo, están buscando qué cosas pueden hacer. Entonces, hicieron como que había una ventana, pero hay un nicho, no hay una ventana. Otra cosa, si nosotros ponemos un elemento ornamental, ¿no? Por ejemplo, un orden pegado a la pared, poníamos una pilastra, ¿no? Que es ese sobresaliente que tiene la pared, que arriba le podemos poner el adorno, el capitel jónico, dórico, corintio, como queramos, ¿sí? Y hacemos una pilastra, que es plana. Acá Giulio Romano le pega columnas a la pared. La columna tiene una función estructural, siempre va suelta, ¿no? La columna redonda, como la conocemos, va suelta sosteniendo un arquitrabe, y eso tiene arriba una cúpula, un frontis, lo que sea. Acá le pega columnas a la pared, de adorno, lo cual no tiene ninguna lógica constructiva porque no está sosteniendo nada. Imagínense ustedes diseñar una columna redonda y pegarla contra una pared. O sea, que pasa la escoba, ya no lo va a putear porque va a decir, no puedo pasar ahí. Bueno, eso hace Giulio Romano. ¿Por qué? En esta búsqueda de expresividad. ¿Por qué? Porque sí. Porque estoy desconforme con lo que está pasando y de alguna manera lo tengo que expresar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace eso de la columna adosada. Otra cosa, fíjense en la imagen y díganme qué ven en los frontis. Vieron que arriba del acceso o arriba de la ventana hay algunos frontis. Fíjense qué ven en esos frontis. A ver quién me dice qué ve.
En el Palacio del Té, ¿no? Sí, estamos hablando del Palacio del Té. Sí. Son 2 o 3 fotitos porque ahí se ven bien. Son las fachadas largas, esas. Sí. ¿Algo en los frontis? ¿Ven alguna cosa rara? Como unas caras, unos leones. No, me parece, bueno, vos lo que estás viendo me parece que son las ménsulas. Ah, ok. Me parece que es eso. Bueno, el frontis ¿en qué se apoyaba? La fachada griega, el frontis se apoya en la columna, ¿no? 2 columnas, un frontis. O 4 columnas, un frontis. Fíjense que acá el frontis no se está apoyando en columnas, se está apoyando en ménsulas. O sea, se está apoyando en un elemento que queda colgando, no llega hasta el piso. El frontis, históricamente, el frontis clásico griego era el frontis con la columna que llegaba hasta el piso. Acá no, acá lo está apoyando en ménsula. ¿Sí? Fíjense qué otras cosas raras le ven. ¿Le ven alguna otra cosa rara? Me parece que está el tema del arco, pero me parece que no, tampoco es arco, ¿no? En realidad tenemos un arco, tenemos un frontis arriba de un arco. Eso ya es bastante ridículo si no tiene columnas, ¿no? Entonces tenemos un apilamiento de formas ahí medio raro. ¿Qué más vieron? ¿Hay una ventana arriba de una ventana falsa? ¿Eso puede ser? Sí, eso también. No es exactamente lo que estoy preguntando, pero sí, hay unas ventanas arriba de una ventana falsa. Claro, Sí, y no tal está cual. ni marcada ni nada, pasa como un poco desapercibida. Sí, tal cual. Y aparece de la nada. Sí. De la nada. Fíjense que los frontis, por ejemplo, hay algunos frontis que solamente tienen. Vieron que el frontis es un triángulo. Solamente tiene los 2 costados. Le falta la base. Hay frontis que solamente tienen el todo, no tienen la base. ¿No? Otra cosa más, fíjense que en el acceso que es un arco, vieron que el arco se construía con piedras, ¿no? Uno iba poniendo piedras, y ponía la última que era la pluma. En un molde que se llama cimbra. ¿Sí? Esas piedras que uno iba poniendo se llamaban dovelas. Ponía tiqui, y la última, que era la más importante, era la clave. Ponías la clave, trababa y podías sacar el molde. ¿No? Fíjense que la clave acá está como totalmente desproporcionada con respecto de las otras partes. Es enorme, es mucho más grande. Incluso en el acceso lo que hace la clave es como atravesar la parte de abajo del frontis. Es como que el frontis está roto porque la clave que viene de abajo lo atravesó. Una cosa ridícula, ¿no? ¿Por qué tan caprichoso? Bueno, ese era el tipo de cosas que se hacían en el manierismo. Todo al revés, parecía que hizo. Está haciendo un montón de cosas que normalmente no haría un arquitecto renacentista, pero bueno, en búsqueda de esta expresividad, ¿no? Con esta idea de enriquecer el lenguaje, pero motivados por estas cuestiones contextuales que dijimos hace un rato, ¿no? O sea, por algo se transformó la sociedad, y por algo los arquitectos necesitan mostrar esa transformación. En este caso, en el lenguaje. ¿Sí? Y ahora esto va a ser fácil porque tenemos un personaje controversial en todo esto que es Andrea Palladio. Andrea Palladio es como el eslabón perdido porque según en qué cátedra rindan es la clasificación que le vamos a dar a Palladio. ¿Por qué? Y acá vamos a hacer un repasito de algo. Los arquitectos del Renacimiento sí manejaban algunos conceptos como la idea de sistema, de orden, de racionalidad, ¿no? De equilibrio, la cosa clara, y fundamentalmente tenían un perfil de arquitecto tratadista, teórico, tratadista. Los arquitectos del Renacimiento escribían tratados, porque había que sentar las bases de cómo debía ser la arquitectura para la sociedad moderna, ¿no? Los arquitectos del manierismo, en realidad, lo que hacen es como revisar y romper las reglas de lo que habían hecho los anteriores, ¿no? Empiezan a romper un poco las reglas, sobre todo las reglas lingüísticas que habían propuesto los arquitectos renacentistas, anticipando a lo que va a ser el barroco, ¿no? Decíamos que buscan un lenguaje expresivo, ¿no? Están anticipando lo que va a ser el barroco.
Y el perfil del arquitecto manierista es de un arquitecto artista. Es un arquitecto capaz de transgredir todos los sistemas, ¿no? Ya como un individuo, ¿no? Claro, y aparte, no solo eso, sino lo que decíamos hoy, es como que el camino teórico ya se hizo. Entonces ya hay una base. Es de ahí liberar, digamos, toda la creatividad posible. Entonces eran tipos que estaban todo el tiempo inventando cosas, que hacían no solo arquitectura, sino pintura, sino escultura, de todo. ¿Sí? El claro ejemplo es Miguel Ángel, tenemos a Leonardo también. Era un arquitecto que tenía una cabeza gigante. Era otra Sí, cosa. pareciera que Miguel Ángel como que tomó esas reglas del tratadismo y al menos las usó de base, mientras que el Romano fue como, bueno, yo voy a romper todo esto y voy a hacer lo que para mí es... En realidad, los dos hicieron eso, porque esto de usar viste, por ejemplo, Miguel Ángel, lo de usar escalas diferentes en las pilastras, eso es una transgresión. Y lo de hacerte creer que el edificio es una cosa entera y después cuando subís te das cuenta que es otra, viste claro, digo que no cae en esa de simular una ventana donde hay un muro, o sea, tampoco lleva a un nivel exagerado, grotesco. No, pero por ejemplo, tiene cosas muy caprichosas, como por ejemplo la escalera de la Biblioteca Laurenciana, que es una escalera que prácticamente es barroca, ¿sí? Yo creo, a mí me parece que vos apuntabas a esto, a que Miguel Ángel como que tiene un poco mejor gusto para hacer esto que Romano. Yo creo que sí, yo creo que puede ser. Sí, no es lo mismo, la calidad no era la misma. Pero a mí me gusta mostrarle este ejemplo de Julio Romano porque está claro el tipo de cosas. ¿No? Tal cual. Entonces tenemos un arquitecto renacentista que tiene un perfil tratadista, un arquitecto manierista que tiene un perfil de artista. Y es un arquitecto artista. Y resulta que tenemos en el medio a Palladio. Palladio cronológicamente es manierista, él desarrolla su actividad en lo que es el norte de Italia y en la región del Véneto. Él está muy ligado primero a un momento económico particular de la región del Véneto, y una especie de explosión comercial, económica que hay, sobre todo imagínense, era un lugar donde la aristocracia empezó a invertir mucho como en unidades agrarias productivas. ¿Sí? Se empieza a hacer mucho campo, mucho de eso, muchas chacras, quintas, muchas cosas así. Porque eran terrenos baratos, entonces se vendían y bueno, tenían la oportunidad de hacer eso. Y vieron que hay un dicho en el campo que dice, el ojo del amo engorda ganado, ¿no? Entonces, bueno, todos aquellos que tenían algún tipo de emprendimiento agrícola, en algún momento trataban de asentarse en el campito, a ver cómo iba la cosa. Y ahí surge un programa que se llama la villa suburbana. Y Palladio medio que le encontró la vuelta a eso, y se hizo famoso y millonario resolviendo ese programa, de la villa, que para muchos se llamó la villa palladiana también. Y Palladio resuelve eso haciendo algunas transgresiones. ¿Sí? Yo le mandé un ejemplo de la más famosa de él, que es la Villa Rotonda, ¿sí? Que si la vemos, vamos a encontrar que el tipo hace algunas transgresiones. Por ejemplo, este edificio está destinado al uso del hombre, ¿no? No es un edificio religioso, es un edificio para el uso del hombre. No es una vivienda, es algo que se llama un belvedere, es como si fuera como un quinchito, muy copado, pero es como si fuera un quinchito en el campo para pasar el día, para estar a la sombra, protegido, ¿no? Y vamos a empezar a verlo un poquito. Vamos a ver que tiene 4 caras, ¿no? Tiene como un centro y 4 salidas al exterior. ¿Está bien? Esto tiene que ver con el contexto en el que está trabajando, que es un contexto totalmente, ¿cómo se dice? Natural, ¿no? Está en el campo. El típico palacio renacentista, ¿cómo era? Era un claustro. Era un claustro porque aparte muchas veces en los palacios renacentistas se guardaban tesoros y bueno, y esas cosas había que protegerlas. Era como un castillo en la ciudad, ¿no? Era más fácil de proteger así. Acá no, acá hay una relación abierta con la naturaleza. Primer transgresión. No está pensando en protegerse. ¿Sí? Está pensando en establecer un vínculo con la naturaleza. ¿Cómo establece ese vínculo? Con estas 4 fachadas, que en realidad, si las miran bien, son fachadas de templo, ¿no? Tiene frontis, columnata y escalinata. Fachada de templo griego.
está usando fachadas de templo para un edificio que lo van a usar las personas. Otra transgresión, ¿no? O sea, una fachada de templo para un templo. Esto es un edificio destinado a las personas y le está haciendo fachada de templo. Y esto tiene una justificación teórica muy agarrada de los pelos, muy agarrada con alfileres, de Palladio, que él decía que en realidad la fachada de templo es como que le había robado la tipología a la cabaña primitiva humana. ¿Vieron la cabaña primitiva esta que se hacía como con ramitas, ¿no? Con un techito a 2 aguas y unos palitos? Entonces decía que en realidad la fachada de templo le había copiado el perfil a eso. Y que lo que estaba haciendo era devolverle al hombre lo que en realidad la fachada de templo griega le había sacado. Insisto, una teoría ahí un poco difícil de sostener, pero lo que sí nos interesa es que está usando una fachada de templo para un edificio que es de uso humano. ¿No? Hasta ahí vamos. Fíjense cómo es el espacio central, que es donde más o menos se pararían las personas, ¿no? El espacio central del edificio. ¿Qué es? ¿Qué tipo de espacio es? Morfológicamente hablando, ¿qué tiene? Un círculo. ¿Cómo está? Es un círculo, es la forma perfecta. ¿Y cómo es la cubierta de ese círculo? Cuadrada. ¿No es una cúpula? Es una cúpula. Es una cúpula. Ah, yo pensé hablar de... ¿Sí? Fíjense que es una cúpula. O sea, espacios sagrados, si los hay, para la antigua Roma, para el catolicismo de ahora, es una cúpula. Como en una iglesia. ¿Sí? O sea, te vas a tomar el té abajo de una cúpula, como una iglesia. Otra transgresión enorme. ¿No? ¿Está bien? Entonces, fíjense que los elementos del lenguaje en realidad no es que está transgrediendo con eso, está transgrediendo con ideas. Hace transgresiones que tienen que ver con interpretaciones, con ideas, con adaptaciones al contexto natural. ¿Sí? ¿Está bien? Pero por otro lado, tenemos otro problema, que Palladio, con este ímpetu teórico, como por ejemplo cuando explicaba por qué la fachada de templo para esto, Palladio escribió un montón de libros. Entonces tenemos un problema con Palladio, porque Palladio era tratadista, pero a su vez hacía este tipo de transgresiones al sistema renacentista. ¿No? Ahí se nos abre la bifurcación. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Me dicen en qué cátedra rinden y yo les digo que es Palladio. Para la cátedra de Gorostini, Palladio es manierista, porque para ellos estas transgresiones que hace son más importantes que el tratado. Para la cátedra de la mañana y la de Caride, la de la tarde de Caride, Palladio es renacentista, porque escribe tratados. Claro. Según como lo veamos, puede ser uno u otro. En el caso, por ejemplo, Andrew, que vos labures con el lenguaje, vos fíjate que acá de Palladio podés sacar un montón de cosas de estas ideas de transgredir el sistema renacentista, ¿no? Capaz que no tanto, viste, los elementos de la fachada que están distorsionados, pero sí la manera en la que los usa. Esto es decir, fachada de templo para un edificio destinado a las personas, ¿no? Es una transgresión clara. ¿Eh? Bueno, por hoy, chicos, es todo. ¿Eh? Un poquitito más corta que la otra vez, un poquitito más, hasta más interesante, capaz. ¿No? Sí, por lo menos se ven las cosas bastante buena que uno porque salieron muchas cosas que realmente no sabía y capaz por un momento los habré leído, pero capaz no me había dado cuenta de la importancia o esos juegos que por ahí no los pasé durante la clase, pero ahora están muy buenos. Bueno. Yo voy a mirar la lámina que armaron ustedes y ya desde la clase que viene vamos a empezar a pensar en esto de cómo es este fenómeno de la arquitectura nueva en el continente nuevo. Dale, buenísimo. Dale, perfecto. Y vos, Muchas gracias. Andrew, andá pensando a ver qué te gustaría empezar a laburar, así lo vamos metiendo eso. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, chicos, la clase que viene vamos a ver barroco. Así que vayan leyendo eso, así vamos metiendo esa clase. Perfecto. Bueno, estamos en contacto entonces. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno.